Familia en plenitud, muy buenos días, qué bueno saludarles, qué bueno tener de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes. Quiero darle gracias primeramente a Dios por nuestras vidas, porque hasta este día, como dice la palabra, Dios ha estado con nosotros. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor, inmerecido, pero que en medio de todo, Señor, has establecido en cada una de nuestras vidas como tus hijos, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por cada familia de la casa Vida en Plenitud. Señor, para que cada día podamos crecer en ti, Señor, para que cada día podamos ser fundamentados en ti, edificados en ti, Señor eterno. Gracias, Padre, por cada una de las familias. Gracias por la familia de Osquitar, por Reina, por sus hijos, porque sé que en medio de toda esta situación tú estás engrandeciéndote en ellos y estás creciendo en ellos. La plenitud de Cristo está en ellos, fortaleciéndoles y guiándoles cada día para tomar las mejores decisiones. También hoy oro por mi familia, Señor, que también con tristeza en nuestro corazón hemos perdido una hermana que vivía en Cali, Señor, pero sabemos que tú tienes un propósito con todo esto, Señor, y sabemos que es tu gracia, que es tu misericordia y tu favor en medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el pastor Jorge hablaba de cosmovisión del reino, yo me ponía a pensar en estos días que hemos vivido unas situaciones un poco complejas. También hemos perdido una hermana y tenemos tristeza en nuestro corazón. Pero yo miraba, ¿qué tal si todas estas circunstancias nos hubieran pasado sin tener esa cosmovisión del reino que necesitamos? Todo el mundo tiene una cosmovisión del mundo, como ustedes miraban en la clase anterior. Esa cosmovisión es la manera en que tú miras el mundo, es la manera natural. Todo el mundo tiene una cosmovisión, todo el mundo tiene una cosmovisión, pero no todos tienen una cosmovisión del reino. Y eso es lo que más me llama la atención. Solamente los hijos, y no sé, espero que si estoy mal me corrijan, pero creo que solamente los hijos de Dios pueden tener una cosmovisión del reino. Y esto no es algo que tú puedes adquirir por un conocimiento. Esto es algo que es implantado en ti. Cuando Dios se decide por ti, también implanta esta cosmovisión del reino. Pero que a medida que tú creces, que a medida que tú eres transformado, que a medida que tú eres edificado, esta cosmovisión va siendo más clara, por así decirlo. Va como una semilla creciendo en ti, y a eso es que me refiero. Por lo tanto, como veíamos la vez pasada, como visión del reino, es la interpretación o la visión del mundo a través de la realidad del reino de Dios. Como decía el apóstol Basilio, es cuando realmente entendemos en qué lugar hemos sido establecidos y puestos, y miramos las cosas con los lentes del nuevo pacto, con los lentes de la gracia, con los lentes del reino. Esto es solo para los hijos de Dios. Por eso es que ya esos pensamientos que ustedes miraban en la clase anterior, el pensamiento pietista que quiere como abarcarnos, que quiere como... No, ya no tenemos nada de eso, porque tenemos una cosmovisión clara del reino de Dios. Y vamos, ojo con esto. El decir que no es adquirida no quiere decir que no vamos creciendo en ella. Vamos creciendo en esa cosmovisión del reino que tenemos en nuestras vidas. Y vamos avanzando en esa cosmovisión del reino que tenemos en cada una de nuestras vidas. Amén. Creo que eso es lo más importante. Entender la realidad de qué es una cosmovisión del reino en los hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Con qué ojos estamos mirando el mundo los hijos de Dios? Eso es extraordinario. Y vamos a mirar un punto en cuanto a la cosmovisión del reino de Dios. La cosmovisión del reino de Dios abarca una función de reconciliación. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando el apóstol Pablo escribía muchas de sus cartas, usted se da cuenta que él siempre está tratando de aclararles que ya no son dos pueblos, sino que ahora es un pueblo, un solo pueblo, un nuevo pueblo, por así decirlo. Ya no hay judíos ni gentiles, sino que son uno solo en Cristo. Ya no hay una diferencia, digámoslo así, entre judíos y gentiles.
entre judíos y la iglesia. Somos uno solo en Cristo. Por lo tanto dice que la reconciliación de dos pueblos. ¿En qué? En Cristo Jesús. Por un lado, ya no había dos pueblos de Dios, los judíos y la iglesia, ya como dos entidades separadas, como dice Pablo. Ya no son dos cosas totalmente separadas, sino que son solo un pueblo. La cosmovisión del reino de Dios abarca una función de reconciliación. Efesios 2:13, ahí lo tenemos en la cartilla que hemos podido adquirir. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Que en un tiempo estaban lejos, han sido ¿qué? Acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, ¿en quién? En Cristo mismo, para crear en Cristo de los dos un nuevo hombre. Ya no son dos, es un solo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y aquí tenemos que ser claros. Pablo hizo mucho énfasis en esto. Pablo hablaba mucho de esto, que ya no son dos, sino que son uno solo. Y muchas de sus cartas usted va a poder ver esto. Ya no son judíos ni gentiles, ya no son la circuncisión ni la incircuncisión, ahora son uno solo. Pero eso en ese tiempo él quería como clarificar esta verdad, que ellos pudieran ver la realidad de en qué han sido establecidos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la identidad que ellos debían tener en ese momento? Que ahora ya son el pueblo de Dios. La cosmovisión del reino no ve el presente de dos pueblos, mucho menos la cosmovisión del reino. En este tiempo, en el presente, ya no ve dos pueblos, ya no ve dos propósitos, ya no ve dos evangelios, ya no ve dos realidades, ya no ve la ley y la gracia. No, ahora ve uno solo, un solo pueblo. Esta visión contempla un solo pueblo que ha sido redimido. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Lo que en Adán se perdió, la separación que se produjo en Adán, en Cristo fue recuperado. Ahora ya no son dos pueblos, sino un solo pueblo, sin importar nacionalidad, su cultura, que si es rico, que si es pobre, sin importar nada de estas diferencias. Por lo tanto, en esto tenemos que dejar clara, en la cosmovisión del reino, no hay ciudadanos del reino de segunda categoría. Aquí no hay ciudadanos del reino de segunda categoría. Todos somos un pueblo especial, como dice la palabra. Un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios con un propósito eterno. Aquí hay algunos, en la cartilla no hay unos textos, pero quiero que vayamos mirando algunos textos que yo intencionalmente puse ahí para que podamos entender un poco más esto. Primera de Pedro 2:10. Y dice, Primera de Pedro 2:10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Esto es extraordinario, mis amados, mi casa, vida en plenitud. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué extraordinario es esto? Y que en qué realidad maravillosa nosotros hemos establecido como hijos de Dios. Hemos sido puestos ahí como hijos de Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no teníamos derecho ni a la misericordia, pero ahora por su gracia, por su gran amor, hemos alcanzado misericordia. Ahora es un solo cuerpo, es un solo pueblo, es una sola esposa. Ya no vino por muchas concubinas, Él vino por una sola esposa. ¿Y cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese cuerpo? Es una sola entidad que se llama la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Ese cuerpo que ya no hay una separación, hemos sido reconciliados para ser
un solo pueblo, una sola nación, una sola esposa, y es la iglesia. La reconciliación de todo en Cristo, de todas las cosas, de todas las cosas. Y aquí yo quiero que ya vayamos un poquito más allá. Cuando Pablo hablaba de dos pueblos, aquí ya vamos a poder entender que también Dios no solo reconcilió, en ese entonces eran dos pueblos, pero ahora también habla de como de dos pensamientos, de dos modelos de funcionamiento. Ya todo ha sido reconciliado en Cristo, para sus hijos, vuelvo y aclaro, para sus hijos. La cosmovisión del reino de Dios me da la perspectiva de que todo lo que yo hago está ligado a su eterno propósito. Todo lo que yo hago como hijo de Dios es porque está ligado a su eterno propósito. Colosenses 1:20, pero yo quiero que miremos desde Colosenses 1:19 al 21, que me llama mucho la atención. Entonces vamos a mirar Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda esa plenitud habitaba en el Padre, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí ya no estamos hablando de dos pueblos, estamos hablando de todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y aquí seguimos mirando una palabra que es clave, y que yo espero que ustedes hayan investigado también, que es la palabra reconciliar, reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Para poder seguir adelante creo que tenemos que clarificar ese término también. Yo busqué reconciliar y dice que viene del griego katayehet, que es el verbo katayazo, y dice que simplemente, sin tantas cosas, es la anulación de una enemistad. Anulación de una enemistad. Es la solución de una disputa. Y eso es lo que dice la Biblia en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra, pero aquí reconciliar se trata precisamente de eso, es la anulación de una enemistad. Por eso dice, y por medio de él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Hizo la paz, hubo una reconciliación. Ya no hay una separación entre Dios y el hombre, sino que hay una reconciliación de Dios con el hombre, de los dos pueblos y de todas las cosas, como mirábamos en el texto que está ahí. Ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena voluntad que se propuso en Cristo. No está hablando de dos pueblos. Ahí no está hablando de dos pueblos solamente. Está hablando de reconciliar todas las cosas. Todas las cosas. Cuando leemos el 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. Eso es lo que dice ahí. Está hablando de una reconciliación total de nuestro pensamiento. Por eso en Romanos también lo dice, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí claramente nos está hablando de una reconciliación. Teníamos un modelo de pensamiento totalmente ajeno, enemigo a Dios, pero que ahora, cuando fuimos reconciliados en Cristo, aún ese modelo de pensamiento es transformado y ahora empezamos a funcionar en un modelo de pensamiento diferente. Y eso es cosmovisión del reino.
es ese modelo de pensamiento diferente que ve las cosas de una manera totalmente diferente. El misterio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, dice la cartilla, no es solo el que las personas entiendan que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sino que aquellos que comprenden esta verdad sean agente para que las cosas, para que las empresas, para que las artes, para que el entretenimiento, para que los sistemas educativos, para que los sistemas sociales, culturales, para que todos los sistemas legales, entre muchos otros sistemas, sean reconciliados y transformados en modelos divinos. He aquí la responsabilidad de un hijo de Dios. Somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. No, cosmovisión de reino no es encerrarnos en cuatro paredes. Cosmovisión de reino es que todo lo que ha sido dado a los hijos de Dios, ese buen depósito va a impactar donde quiera que estemos. En las artes, en la ciencia, en la cultura, en la política, todo eso. No es que yo me vuelva un político, es que cuando yo llego a esos estrados políticos, a esas estancias políticas, yo soy un modelo de transformación allí. Y esos modelos allí son reconciliados en Cristo. Hay un cambio, se ve un ambiente diferente. A donde yo quiera que vaya, todo tiene que ser transformado. Porque yo soy un agente de cambio por la cosmovisión del reino que yo tengo y que yo poseo por la gracia de Cristo en mí. Qué maravilloso es esto. Reconciliar lo celestial con lo terrenal, que se reconcilien los dos ámbitos. Qué responsabilidad tan grande. Que todo lo que se haga en la tierra sea un modelo del cielo. Que todo lo que se haga aquí sea un modelo divino. Que todo lo que se haga aquí en mi funcionar diario sea porque en mí hay un modelo y un diseño divino que se establece y que se afirma en todas las áreas donde yo estoy. Qué maravilloso es esto. Lo que hacemos en la tierra siempre debe ser un modelo divino. Lo que Adán separó en dos ámbitos, ahora es uno solo. Ahora es uno solo. Ya no son dos ámbitos, sino ahora es uno solo en Cristo Jesús. Esta función consiste en reconciliar las cosas celestiales con las cosas que están en la tierra. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir toda, ay amado, qué extraordinario es esto. Esto es cosmovisión del rey. De reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Cuando yo señalo así, no es que esté aquí arriba, no, ni en un ámbito superior físico, no. Es en un ámbito espiritual. Es en el diseño divino de Dios. De reunir todas las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Qué responsabilidad como hijos de Dios tenemos? Ahora yo si tengo esa cosmovisión del reino, puedo ver con más claridad muchas cosas y puedo entender con más claridad muchas cosas. Puedo entender que cosas que suceden en nuestro entorno ya las miro desde una perspectiva diferente, desde una cosmovisión diferente, la cosmovisión del reino, como un hijo de Dios, como Dios ve las cosas. Si me atrevo a decir, es así, es la realidad. ¿Cómo tengo que ver yo las cosas ahora? Como las ve Dios. Esa es la verdadera cosmovisión del reino. Con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir, hermano, todas las cosas. ¿Qué? Todas las cosas en Cristo Jesús. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuáles cosas tenemos que reunir en Cristo Jesús? Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que todo lo que yo haga aquí sea un modelo divino. Que todo lo que yo haga aquí, ojo, que todo lo que yo haga aquí sea la expresión de ese modelo divino aquí en la tierra. Ese es el propósito. Yo siempre lo he dicho. Porque Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Porque Dios quería que en ese material de que fue hecho el hombre expresara a Dios aquí en la tierra.
Eso es una cosmovisión del reino, maravillosa. Es extraordinaria la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y eso nos da la capacidad para funcionar, eso nos da la capacidad para expresar la vida de Dios que está en nosotros, para manifestar el diseño divino de Dios aquí en la tierra. Por eso podemos entender que cuando tenemos una cosmovisión del reino, aunque estemos sentados aquí en esta mañana físicamente, pero estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la verdadera reconciliación, que aunque a veces parece que las cosas no salen como yo quiero, pero que estoy bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Esa es una verdadera cosmovisión del reino, que aunque las circunstancias se levantan en contra mía, más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Esa es una verdadera cosmovisión del reino. Ver la realidad de lo que somos en Él, ver la realidad espiritual que vivimos, que en Él somos, que en Él nos movemos, que en Él habitamos y que Él vive en nosotros. Wow, eso es tremendo. Esa es la verdadera cosmovisión del reino. Reunir todas las cosas en Cristo, todas. Reconciliar esos modelos de pensamientos que eran contrarios al diseño divino, ahora están alineados a la verdad de Cristo Jesús. Esa es una cosmovisión del reino. Esto no se adquiere por conocimiento. Esto fue dado por Cristo a los hijos de Dios, pero que lleva una responsabilidad de crecimiento, de avance, de edificación, de formación, no como yo quiero, sino en el propósito eterno de Dios. Wow, tremendo. A mí este tema me apasiona realmente, lo que es la cosmovisión del reino. Una vez más Pablo nos dice que el plan de Dios es reunir todas las cosas en un punto central de la historia. ¿Y cuál es ese punto central? El punto central es en Cristo. Y de esas cosas declara que son de un ámbito celestial, con las del ámbito de reunirlas con las del ámbito terrenal. Hay una reconciliación. No es que es una mezcla. No van a malinterpretar lo que está diciendo la cartilla. No es que mezclemos. No. Cuando hay una reconciliación y el gobierno de Dios está en mi vida, la manera de funcionar es totalmente diferente. Hay un modelo de funcionamiento totalmente diferente. Entonces, desde ahí es que avanzamos y crecemos aún más. O sea, no es una mezcla. El diseño divino gobierna sobre el terrenal, y como vivo en el terrenal, manifiesto el celestial. Me salió hasta bonito. Espero que me entienda, espero que me comprenda. Yo soy un manifestador de la gloria de Dios, la gloria como la vida de Dios en mí, la manifestación de la vida de Dios en mí, de la vida de Cristo en mí, en este ámbito terrenal. No es una mezcla, porque cuando gobierna el espíritu, aún el alma tiene que someterse a ese señorío de Dios en mi vida. Por eso las emociones tienen que ir desapareciendo, en el sentido de que el espíritu gobierna mi vida, como dice Hebreos 4, ¿no? Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y cierne las intenciones, y va rompiendo y va separando el alma del espíritu, y empieza a gobernar el espíritu para poder ser un manifestador de esa vida del espíritu que tengo y que está en mí. Dos ámbitos, y por eso dice que en esos dos ámbitos, por eso fue que lo que Adán separó los cielos o el ámbito del espíritu del ámbito terreno. Lo que sucedió en Adán fue que hubo una separación. Adán, antes de fallarle a Dios, antes de romper el pacto, Adán era un hombre perfecto, era semejante, ahí sí cumplía la palabra semejante a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Era como Dios, pensaba y funcionaba como Dios. No era Dios, quiero aclarar eso, pero era perfecto, vivía en un ámbito espiritual. Pero cuando él decide de romper ese pacto, desobedecer en ese pacto, hubo un rompimiento, hubo una separación. Y entonces viene Cristo, ¿y qué pasa? Hay una reconciliación, siendo justificados en Él. Ambos
ámbitos quedaron separados por el pecado, perdón, pero la cruz, esto es maravilloso, y es entender la cruz, la realidad de la crucifixión. La cruz volvió a unir ambos ámbitos, ambos. Pero ahora no solo lo reconcilió, sino que también nos hace agentes para que esa realidad del ámbito celestial esté presente en toda actividad del hombre, donde Dios y el hombre viven reconciliados. La expresión de Cristo en la tierra. Mi amado, tú y yo somos la expresión de Cristo en la tierra. El reino de Dios se expresa a través de gente madura. Y esto sin quererlo me suena a veces a regaño, porque es que cuando la cartilla me dice que el reino de Dios se expresa a través de gente madura, significa que en el reino también puede haber gente inmadura, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿somos gente madura para expresar a plenitud a Cristo aquí en la tierra? ¿Somos la expresión del reino de Dios? ¿Tenemos esa cosmovisión del reino para expresar a Cristo realmente? Gente madura, gente entendida, gente edificada, gente que avanza, gente que crece en el conocimiento y en la gracia, gente entrenada para buenas obras, las cuales están preparadas de antemano. Tú y yo somos gente que tenemos la mente de Cristo. No vamos a tenemos la mente de Cristo y expresamos a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, donde quiera que estamos, con dominio y sed de transformación de todas las cosas. Esto ya rompe cualquier pared religiosa, cualquier velo religioso que haya o que aún esté en nuestras vidas. Creo que se está rompiendo con esta enseñanza de esa transformación, esta enseñanza de tener esa cosmovisión del reino, clara, pertinente, oportuna, de avanzar, de crecer, de entender de que ya tenemos esa mente de Cristo, que hay dominio y transformación en nosotros, de todas las cosas. Aquí se rompió cualquier pared religiosa que pueda estar en nuestro entorno. El evangelio del reino es llevado más por personas que son mensajes andando y no por personas que llevan un mensaje. El mensaje nos debe llevar a nosotros y no nosotros llevar el mensaje. Aquí nos quitaron las muletas, como alguien dijo alguna vez en la iglesia. Aquí nos rompieron las muletas religiosas y nos enseñaron que tenemos que empezar a caminar en una cosmovisión del reino clara, en una visión correcta, con la mente de Cristo, con entendimiento, con revelación, iluminación, con sabiduría, siendo entrenados. Y ser entrenado no es fácil. Esto requiere responsabilidad de nosotros para avanzar, para crecer aún más, y que nosotros podemos tener unos mensajes muy hermosos, con palabras maravillosas, con palabras expresivas que, uy, qué bonito hablas, pero a veces vale más ser un mensaje andando y no personas que llevan un mensaje. Creo que esto lo hablamos el jueves en Romanos. El ser congruente, el ser con el hacer. Tengo que ser congruente, el ser con el hacer. Lo que soy en Cristo me tiene que llevar a hacer lo que soy en Él, a expresar, a manifestar, a revelar lo que soy en Él. Eso es maravilloso. El mensaje nos lleva a vivir como Dios quiere que vivamos, un diseño de Dios maravilloso. El mensaje me lleva a vivir una vida como Dios quiere que yo la viva, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su verdad. Segunda de Corintios 5:19, les dije que aquí no hay unos textos pero vamos a tratar de mirarlos. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, y sigue hablando de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Wow! Esto es maravilloso. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No hay excusas. Tú y yo somos partícipes de esta obra de gracia, de ser un mensaje andando, que manifiesta y expresa el ámbito celestial aquí en la tierra. La vida de Cristo en cualquier lugar, mi amado, donde Dios te ponga,
Tú tienes que ser la expresión de Cristo aquí en la tierra, con las personas que Dios te ponga. Ay, es que de pronto dicen que por qué estaba hablando con ese drogadicto, o con esa prostituta, o por qué estaba haciendo esto allí. No, a Jesús no le importó eso. Jesús le decían que era comilón, y que era bebedor, y que andaba con prostitutas y ladrones. Sin embargo, él dijo, yo tengo esa cosmovisión del reino como hijo de mi Padre, y tengo que manifestar esa vida de reino a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Eso fue lo que hizo Jesús y nos corresponde a nosotros hacerlo. Tercer punto, abarca tener el reino, la cosmovisión del reino, abarca tener el reino como prioridad en la vida. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu visión? ¿Tu ministerio? ¿Qué dirán de mí? ¿El concepto de la gente? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tus finanzas? ¿Tus riquezas? ¿Tu apariencia? ¿Que te vean simpático? ¿Qué es? O en cuanto a lo religioso, que sea el mejor ministerio, el que más avanza, el que más crece. ¿Qué es lo más importante en tu vida realmente? ¿Qué es lo que tiene más valor en tu vida? Eso es una pregunta propia que a veces debemos hacernos como hijos de Dios. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Desafortunadamente el reino de Dios se ha convertido en un mensaje de moda evangélica, pero dentro del mundo evangélico, en forma general, no se vive con una cosmovisión del reino. Puedes vivir 30, 40 años en el evangelio, pero hay gente que no tiene la realidad de esta cosmovisión del reino, y por lo tanto no se ve en una realidad de vivencia del reino. Y si no tiene la cosmovisión del reino, yo lo digo con toda franqueza, no va a vivir de acuerdo a esa realidad que debiera tener en cada una de las vidas. En la mayoría de los hijos de Dios, en su lugar se desarrolla una subcultura evangélica que muchas veces contradice la cosmovisión del reino de Dios, porque seguimos tratando de encerrar la actividad de los hijos de Dios en lo que sucede en los edificios de congregaciones y no una manifestación de los ciudadanos del reino en la sociedad. Wow. Esto tiene que romper estructuras religiosas. Cuando tú y yo somos agentes de cambio, hermano, es que yo creo que este mensaje no es para aprender. Este mensaje de cosmovisión del reino es para empezar a ponerlo en práctica y empezar a romper en muchos esas estructuras religiosas que están enfocadas en cuatro paredes y que su cosmovisión del reino es lo que hacen dentro de las iglesias en sus cuatro paredes. La alabanza, el servicio, el recoger la ofrenda, el predicar aún. Y ellos piensan que es el todo de la cosmovisión del reino. Cuando entiendo realmente que es cosmovisión del reino, esto se rompe y yo empiezo a ser un manifestador de esa cultura del reino que no aprendí, no, que vive en mí. O sea, que Cristo en mí es realmente esa cosmovisión del reino. Y empezamos a manifestar esa cultura del reino que está en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia no lo dice en vano. La creación misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué? ¿De los hijos de Dios en cuatro paredes? ¿De los agentes ultrasecretos del servicio de Dios? No, la creación misma aguarda la manifestación, la evidencia, la revelación de los hijos de Dios. ¿De quién? ¿De los evangélicos de los últimos días? ¿De la denominación tal? No, de los hijos de Dios. Qué maravilloso es esto. Mateo 6:31 al 33 dice: no se preocupen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero que su Padre Celestial sabe que todas estas cosas tienen necesidad. Y el verso 33 dice: mas busca primeramente, prioridad en tu vida, principal, lo más importante, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y esto nos habla de las prioridades en la vida, de tener una cosmovisión clara de la historia del mundo, de nuestra vida, giran alrededor de Dios y su reino. Todo gira alrededor de Dios y su reino. Mas busquen primeramente prioridad principal, lo más importante, no lo más urgente. A veces buscamos lo más urgente. Aquí nos habla de una prioridad máxima, de algo que es vital,
y busquen prioritariamente el reino de Dios. Avancen, crezcan en Él, edifíquense en Él, fórmense en Él, entrénense en Él, y su justicia. ¿Y qué es su justicia? Cristo es la justicia en el reino. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Esas cosas secundarias, el alimento, el dinero, el bienestar, todas esas cosas no son añadidas cuando la prioridad en mi vida es el reino de Dios. Eso es cosmovisión del reino. Que entender que el reino tiene que ser prioridad en mi vida. Eso es tener una cosmovisión del reino. Que entiendo que el reino es prioridad en mi vida. Todo lo que yo hago, todo lo que yo expreso es por causa del reino, no por causa mía. Pero muchos pretenden y entienden totalmente al contrario. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ustedes lo han leído muchas veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la prioridad de Pablo. Ya no vivo yo, mas que vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora yo hago y lo que yo funciono, lo vivo por causa de Cristo. Eso es prioridad en nuestras vidas. Filipenses 3:8 también Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿El reino? El reino es Cristo. ¿Esa es tu prioridad en la vida? Yo te lo dejo ahí para que tú medites y pienses un poquito en todo eso. Muchos piensan que Dios gira alrededor de sus vidas y muchos viven porque Dios les haga. Dios mío, bendíceme, Dios mío, dame, Dios mío, voy allí porque tengo que tú me des, porque quiero que tú me hagas, porque quiero que este negocio me salga bien, y parece que todo gira alrededor de ellos. Y tienen un entendimiento y una cosmovisión del reino totalmente errada, porque están mirando es que Dios les haga, que Dios les funcione como ellos quieren. Y esa no es la verdadera cosmovisión del reino que tenemos. Y esto es muy parecido a cuando hace muchísimos años la gente creía que la tierra era el centro de todo, y que todo giraba alrededor de la tierra, y que el sol era pequeñito, y que el sol aún tenía que prácticamente estar sometido a la tierra, girando alrededor de la tierra. Pero cuando vieron la realidad, la verdadera cosmovisión del reino, se dieron cuenta que no era así, y el sistema planetario no funcionaba así, y el sol era muchísimo más grande de lo que ellos pensaban. Así es la cosmovisión del reino. Cuando entendemos la realidad de lo que somos, no es que todo gira alrededor mío, sino que todo está concentrado y funciona en Cristo, que todo funciona de acuerdo a lo que Dios ha establecido, y todo gira en torno a Él, no en torno a mí. Wow, tremendo. Pero cuando no lo entienden así, pensamos que Dios, la historia y todo lo que ocurre en el mundo gira alrededor de mi vida. Y cuando las cosas no se dan de acuerdo a mi conveniencia, o cuando no tengo lo que yo deseo, mi mundo entra en crisis porque no obedece a mis prioridades y no satisface mis necesidades. Entonces ya, ay Señor, no, yo me voy porque es que esto no funcionó como yo quiero. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué murió este hijo tuyo? Si no salieron las cosas como yo esperaba. ¿Por qué? Porque no tienen una cosmovisión clara del reino. Pero cuando tenemos una cosmovisión clara del reino, una cosmovisión pertinente del reino, pase lo que pase, nosotros vamos a ver todo eso con los ojos de Cristo. Tenemos esa mirada de Dios en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Entonces ya no vemos las cosas como el mundo las ve, sino que las vemos de una manera diferente. ¿Cuál es tu prioridad y cómo ves las cosas? De acuerdo al diseño de Dios. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado
otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, ojo con esto, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que no nos creamos que todo va a girar en torno a nosotros, porque somos hijos entendidos y tenemos una cosmovisión clara del reino. Entonces, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que muchas otras personas que se creen ser mayores. ¿Por qué? Porque no tienen esa cosmovisión del reino. Marcos, el mensaje cristiano, vamos a leer esta parte también. El mensaje cristiano humanista apunta a suplir la necesidad del hombre, pero el evangelio del reino apunta siempre al propósito de Dios. El mensaje humanista es el que vengan, hagan, que aquí se les da, o que usted necesita, y usted también baja, porque es que el Señor, el Dios bombero que te apaga todos los incendios. Pero ese es el mensaje humanista. Pero el verdadero mensaje del reino es el que siempre está apuntando al propósito eterno de Dios. Marcos 9:47 dice, esto yo no lo entendía así, pero me puse a mirar este texto y por eso lo puse ahí, porque me llamó mucho la atención. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos, ser echado en el infierno. Y me puse a mirar algunas cosas, y aquí no habla del ojo físico. Habla es de la manera en que a veces miramos las cosas. Y está queriendo decir que si tu ojo tiene una cosmovisión incorrecta, tienes la responsabilidad de sacar esa cosmovisión incorrecta, y con este solo ojo que tiene la cosmovisión correcta, empezar a caminar en la dimensión del Espíritu, avanzar, crecer, ser edificados, ser formados, porque si no te puedes perder. No está un infierno de llamas y fuego, no. Puedes perder la dirección o puedes perder el diseño en que estás caminando. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Quita esa visión incorrecta y empieza a caminar en la visión correcta, en la cosmovisión correcta. Eso lo tuvo que entender Juan. Juan, lógicamente, como todos los seres humanos, tenía su propia cosmovisión. Juan en la cárcel, Mateo 11:4. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen, ven, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Por qué Juan preguntó esto? Porque Juan tenía su propia cosmovisión. Y para Juan, en medio de esa cosmovisión, para Juan estaba preguntándose a sí mismo: ¿por qué yo, siendo un profeta de Dios, estoy en la cárcel? Estoy siendo lastimado en este lugar, estoy encerrado. Entonces empezó a surgir una serie de dudas en Juan. Por eso le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan esperaba también, como muchos de los judíos, un Mesías, un guerrero, un victorioso, un luchador físico, uno que derrotara el reino, el emperador romano, y derrotara todo ese reino, ese imperio fuera derrocado. Eso esperaba Juan también. Por eso tenía una cosmovisión diferente. Y aún en medio de la cárcel, él se pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? Pero cuando un hijo de Dios tiene la cosmovisión correcta, puede estar en la cárcel, puede estar donde sea, por circunstancias que sea. Ahí, si tiene la cosmovisión correcta, va a entender el propósito de Dios para su vida, y va a avanzar y va a crecer en medio de ese lugar, como José, en medio de circunstancias difíciles, pero él tenía una cosmovisión de reino, y por eso llegó a donde llegó, a ser el segundo al mando del reino de Egipto, a ser el administrador de Faraón allí en medio de Egipto. Y la palabra dice que tenemos que entender esto realmente. Colosenses 1:3, porque nosotros fuimos trasladados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bueno es esto. Solo en el reino fuimos trasladados a ese reino, estamos en el reino, estamos viviendo en él, tenemos la cosmovisión del reino que cada día crece, se afianza en cada uno de nosotros y vamos creciendo en esa cosmovisión perfecta en el diseño de Dios, siendo agentes de cambio y transformadores de ambientes donde quiera que Dios nos lleve. Solo en el reino encuentras propósito eterno y razón de vida. Solo allí hay un propósito y una razón de vida. El evangelio del reino demanda todo y se le da todo. La prioridad, por eso hablamos de la prioridad del reino. El evangelio del reino se le demanda todo de mí, porque es mi vida completa. Yo no puedo tener una parte de mi vida en el reino y con el reino y otra parte, ay, como que yo voy allí, como que yo hago esto. Esto es como cuando entendíamos que, o nos dieron a entender que teníamos dos clases de vida, una vida secular y una vida espiritual. No. Yo tengo una sola vida y he sido establecido en el reino para funcionar en el reino, en el diseño de Dios, como Él quiere que yo funcione y lo manifieste aquí donde Él me ha puesto. No cuando me muera, aquí en la tierra, como Él me ha puesto. El reino establece a Dios como soberano y al hombre bajo su autoridad. Claro, eso es una realidad, el gobierno de Dios en mi vida. Él es el soberano, el que gobierna mis emociones, el que gobierna todo mi ser, el que gobierna todas mis palabras. Por eso yo me expreso en el reino como se debe expresar uno. Y pase lo que pase a nuestro alrededor, ese orden no cambia. Todo lo externo que suceda no va a cambiar lo interno que ha sido establecido en mí, que es el reino de Dios. Así de simple. Pueden venir todas las circunstancias que quieras a tu vida, eso no te va a mover de tu posición de hijo de Dios y no te va a quitar la naturaleza que te ha sido dada como hijo de Dios. Ese orden no cambia. No interpretamos la bondad de Dios por los eventos de la vida, sino por el propósito eterno. Entender el propósito eterno, entender esa verdad eterna que está en cada una de nuestras vidas en Cristo Jesús. Efesios 3:10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme ¿a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que seamos, aquí lo dice, que sea dada a conocer, que sea dada la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia, por medio tuyo, por medio mío, que somos la iglesia, a todos los poderes, a todos los gobernadores de todos los ámbitos, sea dada a conocer esa realidad de Cristo en mi vida, esa realidad de Dios en mi vida. Así que somos agentes de cambio, que en el propósito eterno de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el propósito que es Cristo está en mí, yo tengo la responsabilidad de ser un agente de cambio y de funcionar como Dios quiere que funcione, un manifestador de su gracia y un manifestador de su gloria. Así que ánimo, Casa Vida en Plenitud. Seguimos adelante, queda ahí en la cartilla, quedamos en la página 14, en el punto 4, que dice: abarca desechar conceptos religiosos contrarios a su verdad. Esto es maravilloso y es bueno ir despacio entendiendo todas estas cosas. Así que mi invitación es a que lean, a que crezcamos en el propósito, entendiendo ese propósito en nuestras vidas y funcionemos en ese propósito. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Así que ánimo, bendecidos en Cristo, y no nos queda de otra sino avanzar y crecer en esa cosmovisión del reino. Chao, bendecidos.